Índice. Tema 1. ¿Cómo expresar mis ideas? Estilo de redacción, gramática y disminución de discriminación en el lenguaje. Tema 2. Estructura básica de una tesis de maestría. Tema 3. Análisis del estilo de redacción en una tesis de maestría. Tema 4. Estructura formal del informe de investigación. Puntuación, ortografía, cursivas, abreviaturas, encabezados, citas textuales y tablas. El siguiente trabajo tiene como objetivo brindar un apoyo a los estudiantes de maestría que se encuentran en el proceso de realizar su tesis con el fin de obtener su grado académico como maestros. Además, busca ofrecer información relevante con el fin de minimizar errores, mejorar la eficacia y asegurar que sigan las normas APA séptima edición. La importancia de este trabajo reside en que en muchas ocasiones existen dudas e inquietudes por parte de los alumnos que se encuentran próximos a egresar de un posgrado. Dicha situación genera apatía o repudio, quizás incertidumbre en la elaboración de un documento tan importante como es la tesis. Estilo de redacción. La elección del estilo de redacción necesita y depende del mensaje y el efecto deseado en el lector. Es esencial adaptar el estilo al público y al propósito del texto para lograr una comunicación efectiva. Los estilos de redacción de un documento puede ser una tesis o diferentes textos, refleja el estilo del autor y puede ser literario, periodístico, administrativo, técnico, entre otros. El nivel de lenguaje puede variar desde popular hasta el formal. Entre los estilos y normas de escritura y de edición podemos encontrar el Manual de Estilo Chicago, el formato MLA, las normas Vancouver, las normas ICONTEC, el estilo Harvard y las normas APA. Las normas APA se caracterizan por su claridad, objetividad, formalidad, uso de la voz activa, lenguaje inclusivo, coherencia, consistencia, evitación de frases largas y complejas, uso apropiado de citas y paráfrasis, corrección de puntuación y gramática. Estas normas buscan garantizar una comunicación escrita clara, objetiva y profesional en el ámbito académico, promoviendo la ética de la investigación y evitando el plagio. Para revisar tu aprendizaje en el subtema Estilo de redacción, hemos elegido algunas palabras clave que te funcionarán para recordar con facilidad este tema. Esperamos sea de apoyo para ti. A continuación se presentan algunas consideraciones relacionadas con la gramática. Si bien en el formato APA no las maneja como algo totalmente estricto, sí son normas que nos ayudarían a poder hacer una mejor redacción. Primero, puntuación correcta. Esto se refiere al uso adecuado de comas, puntos, entre otros signos de puntuación. Ortografía. Tener mucho cuidado que las palabras que escribamos estén escritas correctamente. Concordancia verbal y nominal. Esto se refiere que si una oración comenzamos a usarla en singular o en plural, continuemos de esa manera. Uso de tiempos verbales. Si comenzamos nuestra redacción en pasado, se sugiere siempre continuar con ese tiempo verbal. Construcciones de oraciones claras. Siempre tenemos que asegurar que la idea que queremos reflejar en nuestro escrito sea totalmente comprensible. Lenguaje inclusivo. Esto se refiere a evitar lenguajes sexistas. Y la última, revisión y edición. Se sugiere hacer una revisión exhaustiva al final de nuestro trabajo antes de presentarlo.
Bueno, algo que también es muy importante en un trabajo de investigación, la manera en cómo expresamos nuestras ideas. Es muy importante utilizar un lenguaje que evite la discriminación por género, promueva la igualdad y asegurar que ese lenguaje sea inclusivo, reconociendo y respetando la diversidad de identidades de género. Las normas APA, en su 7ª edición, ha incorporado pautas específicas para promover la equidad de género en la redacción académica. Algunas de las recomendaciones incluyen las siguientes: el uso de él, la, los y las cuando la identidad de género de una persona no está clara o no se identifique estrictamente como hombre o mujer. También el uso de persona o individuo. Se utilizan estos términos que son más neutrales para evitar el uso innecesario de términos de género al referirse a profesiones o roles. Evitar estereotipos de género. Se recomienda evitar el lenguaje que refuerce estereotipos de género y fomentar la inclusión de experiencias y perspectivas diversas. Se anima también a los autores a ser conscientes de la diversidad de género y a utilizar un lenguaje que respete y refleje esa diversidad. Es importante revisar la guía completa de las normas APA para obtener orientación detallada sobre el uso del lenguaje inclusivo, ya que estas pautas buscan crear un entorno más equitativo y respetuoso en la comunicación académica. El tema 2 se refiere a la estructura básica que debe de llevar una tesis de posgrado. Lo primero que debe ir son los preliminares. ¿A qué me refiero? A la portada. En ella se debe de incluir el título, el logo y el nombre de la universidad, el nombre del estudiante, la contraportada, la hoja de aprobación, dedicatorias y agradecimientos, si bien esto puede ser opcional, siempre es muy importante, así como también el índice general. Lleva también una lista de cuadros. Por lo regular, también en una tesis se incluyen gráficos, figuras, y estos deben de ir por separado. Y debe también de hacerse un resumen. Después de los preliminares viene la introducción. En la introducción se debe escribir la finalidad, la temática y se deben de exponer los objetivos del trabajo, así como la justificación de la investigación y su relevancia. Así también se deben de redactar algunas aportaciones que se han conseguido de acuerdo al tema de investigación. Posteriormente a la introducción viene ya el capítulo 1, que se refiere a la contextualización del problema. Aquí se presenta el problema, viene la formulación de la pregunta, se hace una justificación del motivo de la investigación o por qué se eligió ese problema. También se escriben los objetivos, es uno general y pueden ser varios específicos. En el capítulo 2 viene el marco teórico o también llamado marco referencial. Aquí se van a redactar algunas bases teóricas, conceptuales y legales sobre conocimientos ya desarrollados y validados sobre el tema de estudio. Pasamos al capítulo número 3, llamado Estado de la cuestión. En una tesis de maestría, este es uno de los capítulos más importantes porque es necesario describir
cómo era abordado el problema antes de su investigación y saber qué referentes conceptuales tiene y puede utilizar como apoyo en la construcción de la tesis. También se debe de señalar los datos bibliográficos, el objetivo o problema general, los instrumentos de recolección utilizados y las conclusiones. Pasamos al capítulo 4, donde se describe el marco metodológico. Y bueno, este consta de varias partes, desde el tipo y enfoque de la investigación, las fuentes de información, las técnicas de recolección y el análisis de la información, las variables, la población muestra, el procedimiento investigativo. En este apartado es muy importante porque en él se va a describir paso a paso el proceso que siguió el investigador para llegar a los resultados, desde cómo diseñó los instrumentos, cómo los aplicó y cómo se analizaron los datos. Posteriormente pasaremos al capítulo 5, que ya vienen siendo la presentación de los resultados. Aquí puede incluir uno o varios capítulos, dependiendo del investigador. Se deben de incluir gráficos, tablas, esquemas, mapas que sirvan de apoyo para presentarlos. Puede utilizar un instrumento por cada técnica aplicada, por cada categoría de estudio en caso de haber definido categorías al principio de la investigación, y también por cada objetivo específico, de acuerdo a la sistematización del problema, por cada hipótesis trazada en el estudio y de acuerdo a los pasos definidos en el capítulo anterior, que son los procedimientos. Después viene el capítulo 6, que es análisis y discusión de los resultados. En este capítulo, usted tiene la oportunidad de decir qué significan los resultados que obtuvo y contrastarlos tanto con la teoría, con las investigaciones anteriores. Puede complementar o refutar posiciones de otros autores, aceptar o rechazar hipótesis, verificar el cumplimiento de sus objetivos y, lo más importante, describir por qué su investigación es relevante para su área de estudio y cómo contribuye a solucionar el problema seleccionado. Pasamos al capítulo número 7, que vendrían siendo las conclusiones. Se hacen según los objetivos planteados. Se redactan los principales logros conseguidos luego de haber implementado la metodología. En el capítulo 8 son las propuestas de solución al problema. Aquí en este punto se ha llegado a donde debe plantear al aporte final de su estudio. Aquí puede formular planes de intervención o de mejoramiento al problema. Puede describir el nuevo enfoque teórico o metodológico al que llegó con su estudio. Finalmente, vienen las referencias, los anexos y la citación y la referenciación. En las referencias, se hace una relación de todos los autores referenciados a lo largo de la investigación. Los anexos se refiere a se deben de incluir al análisis del estilo de redacción. Y son varias puntualizaciones que debemos de tomar en cuenta. La primera es que debe escribirse en el idioma español. Sin embargo, la lengua principal de comunicación de los artículos científicos es el inglés. También algo muy importante en la redacción
que ésta debe realizarse de manera impersonal, es decir, se debe de redactar en tercera persona, utilizando siempre un lenguaje claro y científico, evitando coloquialismos. Es muy importante que el informe final se redacte o se escriba en pasado. La tesis o cualquier tesis debe de seguir las normas de presentación que la universidad ha estipulado sobre la extensión, redacción y citación. Solamente recuerden que en este manual estamos siguiendo las normas que nos dicta APA en su 7ª edición. Es muy importante no abusar de las siglas y en el caso de utilizarlas siempre hay que explicar entre paréntesis su significado. No hay que abusar de mayúsculas sostenidas, evitar utilizar la menor cantidad posible. Usar la letra cursiva cuando haya expresiones en otras lenguas. Y finalmente, siempre es muy importante evitar el plagio. Siempre que tome las ideas de otros, cítelos, por favor. Para la escritura de cualquier texto es importante tener en cuenta la puntuación. La escritura implica un proceso lineal en donde no es posible expresar todas las ideas simultáneamente. Por lo tanto, es importante separar y organizar las ideas, así como utilizar signos de puntuación para estructurar el texto, delimitar frases y párrafos, resaltar las ideas principales, ordenar las secundarias y eliminar ambigüedades. En el título corto, la longitud máxima es de 50 caracteres, incluyendo espacios y signos de puntuación. Debe de estar escrito todo en mayúsculas. Requiere ser alineado hacia la izquierda. Y bueno, este título corto aparece en el mismo formato en todas las páginas de un trabajo profesional, incluyendo la portada. En las citas de menos de 40 palabras, es importante tener en cuenta que se deben de incluir dentro del texto, entre comillas y sin cursivas. Se coloca la fuente entre paréntesis inmediatamente después de la cita y se continúa con la oración. Si la cita termina una oración, se cierra con comillas y se coloca la fuente entre paréntesis antes del punto final. Al final de una cita en bloque, es importante tener en cuenta que se coloca la fuente y el número de página o párrafo entre paréntesis después del signo de puntuación final. En cuanto al tema de ortografía, es importante tener en cuenta que la longitud del título debe de ser aproximadamente de 12 palabras. El título debe escribirse con mayúsculas y minúsculas. Para títulos y subtítulos, debe de utilizar el mismo tamaño de fuente que uses en todo el documento. De igual manera, en el tema de ortografía, podemos encontrar la apéndice. Si un documento tiene un apéndice, es importante etiquetarlo solamente como apéndice, pero si un documento tiene más de un apéndice, es importante etiquetarlo con una letra mayúscula para que su identificación sea más fácil. Apéndice A, apéndice B, en el orden en el que se está mencionando dentro del texto. El resumen debe de ser coherente y legible, con una voz precisa y concisa. Utilizar la voz activa en lugar de una voz pasiva. Debe de ser breve y hacer que cada oración sea lo más informativa posible. Escribir de 150 a 250 palabras y en un solo párrafo. Bien, para revisar tu aprendizaje en los subtemas puntuación y ortografía,
hemos elegido algunas palabras clave que te funcionarán para recordar con facilidad estos subtemas. Esperamos que sea de apoyo para ti. Bien, en el tema del uso de cursivas vamos a encontrar palabras clave. También es posible que se desee enumerar las palabras clave en un trabajo, de un resumen. Para hacer esto, es importante sangrar el párrafo como lo harías si estuvieras comenzando un nuevo párrafo y escribir palabra clave en letra cursiva y luego escribir cada palabra separadas por una coma. Listar las palabras clave ayudará a los investigadores a encontrar el trabajo con mayor facilidad. Componentes de una figura. El título de la figura debe de aparecer una línea debajo del número de la figura y debe de estar utilizando letra cursiva. En las citas directas de 40 o más palabras, es importante usar la letra cursiva si se desea resaltar una o varias palabras de una cita. Inmediatamente después de las palabras en letra cursiva dentro de la cita, se debe de incluir letra cursiva agregada entre corchetes. Para los trabajos sin autor o sin autora, se emplea una o varias palabras del título del trabajo, utilizando comillas dobles si se trata de un artículo o capítulo, y letra cursiva si es un libro o revista, seguido del año de publicación. Para las tablas, es importante incluir el número y el nombre de la tabla en el margen izquierdo, arriba de la tabla, con el nombre en letra cursiva. La tabla debe de tener un cuerpo que incluya los títulos de la información, símbolos utilizados, decimales, columnas y otros aspectos, así como notas al pie de la tabla. Referencias. Los nombres de las revistas, libros, tesis y manuscritos se resaltan con letra cursiva. Si no se puede utilizar cursiva, se deben subrayar. Para las revistas se indica el volumen y el número sin espacios entre ellos, con el volumen en cursiva y número entre paréntesis. En las abreviaturas vamos a encontrar que debemos de evitar usar abreviaturas en el título de la investigación y en el resumen de la misma. En el caso de las tablas, si se van a utilizar abreviaturas, se deben especificar en las notas de la misma tabla solo en caso de ser necesario. En las figuras, es decir, diagramas, imágenes o gráficas, se deben de añadir las definiciones de las abreviaturas solo en caso de no entenderse por el título o por la imagen en sí misma. Para las citas, es válido abreviar una institución cuando la abreviatura sea bien conocida, como la ONU. En caso de no ser muy conocida, se debe de escribir el nombre completo en la primera cita y después insertar la abreviatura entre paréntesis después del nombre completo. Para revisar tu aprendizaje en los subtemas, cursivas y abreviaturas, hemos elegido algunas palabras clave que te funcionarán para recordar con facilidad estos subtemas. Esperamos que sea de apoyo para ti este crucigrama. Dentro de la estructura formal del informe de investigación se encuentra el encabezado. Este será el texto que siempre veamos en la parte superior de todas las hojas de nuestro documento. En trabajos de estudiantes basta con poner el número de página, pero en los trabajos profesionales es necesario agregar un título corto, anteriormente conocido como running head. Para la numeración de nuestros encabezados se debe utilizar la función de numeración de páginas que se encuentra en Word. El número de páginas siempre se encontrará en la parte superior derecha. Es importante recordar que la portada cuenta dentro de la numeración y al ser la primera hoja de nuestro trabajo tendrá el número 1. A partir de ahí, todas las páginas aparecerán con números.
El título del encabezado también se conoce como titulillo o título abreviado, anteriormente conocido como running head o título corto. La longitud máxima de este serán 50 caracteres, ya incluyendo espacios y signos de puntuación. Este siempre debe ir escrito todo en mayúsculas y debe ser colocado a la izquierda. Ahora, para que no olvides dónde colocar el título abreviado o título corto, te invitamos a que pongas pausa al video y unas al estudiante con el título abreviado. Citas. C. Cada vez que utilices ideas de otros autores, deberás dar crédito a estas. T. Todas las referencias que se citen deberán aparecer en la lista de referencias bibliográficas. S. Se utiliza el método autor-fecha. Como podemos ver en el ejemplo, tanto en la cita como en las referencias bibliográficas, los datos más importantes que usaremos será apellido y nombres de autor y la fecha. Son consideradas citas textuales cuando reproduces exactamente las palabras del autor y de acuerdo con el tamaño se cambia el formato de su presentación. Ahora hablaremos sobre las citas textuales que tengan menos de 40 palabras. En el primer ejemplo, la cita se encuentra en medio de una oración. Aquí debemos anotar el nombre del autor y entre paréntesis el año. Y después continuar con la oración sin ningún otro signo de puntuación. Para inmediatamente después poner comillas al fragmento que se tomó del autor. En el segundo ejemplo se muestra la cita al final de la oración. Aquí colocamos comillas al fragmento que tomamos del autor y al final abrimos paréntesis con el apellido, fecha y página o referencia. En este caso sí debemos colocar punto final después de los paréntesis. La cita textual que tiene más de 40 palabras tiene la particularidad de utilizar sangría, ir sin comillas y sin cursiva, y al final de la cita abrir paréntesis escribiendo el autor, año de publicación y página donde encontramos esta cita. Las tablas es una herramienta que se usa para presentar información o datos en columnas y filas. Las normas APA nos presentan 5 componentes de tablas. El primero es el número de tablas. Este siempre estará escrito en negritas. El número se le dará de presentar de acuerdo al orden en que aparezca en nuestro trabajo y será lo primero que se muestre en nuestra tabla. El segundo componente es el título, el cual se escribirá en cursivas, debe ser breve, era justo debajo del número de tablas. Tercer componente, encabezado. Los encabezados deberán ir centrados y habrá tantos encabezados como tablas. En el cuarto componente tenemos al cuerpo. Este se conforma por todas las tablas y columnas que se encuentran dentro de ella. Tendrá que tener interlineado sencillo de 1.5 o doble y deberá estar alineado a la izquierda. Y por último, la nota. Esta se escribirá solo de ser necesario y para agregar explicaciones extras. En la siguiente imagen te muestro cada uno de estos elementos antes descritos. Pueden presentarse las tablas de dos maneras. La primera es colocar justo después de mencionarlas. Y la segunda es colocarla en la lista de referencias. Si es necesario, no temas en ocupar todo el espacio de una página o inclusive puedes colocar 2 tablas en una página. Solo debemos cuidar de separarlas con un espacio blanco. Te invitamos
a encontrar los 5 componentes de las tablas en la siguiente sopa de letras. Hemos llegado al final de este manual de normas APA en su 7ª edición. Esperamos que les haya gustado el contenido y sea sobre todo de utilidad en la realización de su tesis de posgrado. Siéntete libre de compartir esta valiosa información con tus compañeros. Agradecemos la atención prestada y esperamos vernos en el próximo video.